Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la presentación del libro de Olivier. Voy a hacer una brevísima introducción del libro para después ya conversar con él. Para mí como lector fue una sorpresa gratísima encontrarme con un escritor del que desconocía su obra. Esa situación es muy agradable para las personas que leemos, o por lo menos para algunas personas que leemos, encontrarse directamente con la obra sin que medie entre la lectura y el objeto de lectura prácticamente nada. Digamos, leer en el abismo del desconocimiento. Y yo lo que encontré en el libro de Olivier es que ha sabido administrar artísticamente un personaje histórico de una manera, me parece a mí, maestra. Me gustó mucho cómo resolvió en favor de la narrativa, es decir, de la literatura, lo documental acumulado, por decirlo de algún modo. Es una novela histórica llena de erudición, de raíces clavadas en la oscuridad de la historia que prácticamente desconocemos, pero que es la que más opera, o la que opera con mayor intensidad sobre la realidad material. Y eso me gustó mucho porque vi en él una sagacidad extraordinaria para descartar el documento ahí donde la novela tenía que seguir. Eso, digamos, produjo en mí una lectura muy vertiginosa, pero bueno, la lectura no es vertiginosa, simplemente seguía el rastro vertiginoso de la prosa. Y me parece que... ¿no? ¿Se escucha mal? No, un poco más fuerte, perdón. Y me parece que ese es el núcleo formal del libro, según mi humilde juicio. Digamos, la manera que tiene Olivier de hacer que el personaje de Mengele pase, ¿no? Es un personaje que solamente al final del libro, y no quiero adelantarles nada a aquellos que todavía no lo compraron, no sé si no lo leyeron, pero no lo compraron, que es lo más importante. No quiero adelantarles nada, pero hay solamente un momento de suspenso. De suspenso en el sentido no policial, sino en el sentido en que la velocidad se suspende por cuestiones que aquí no voy a revelar. Así que lo primero que le quisiera preguntar a Olivier, primero agradecerle, digamos, el encantamiento de su libro, que ha producido en mí como lector, y preguntarle cómo ha hecho para, una vez acumulado los documentos, investigado, incluso viajado para poder escribir esta novela, tomarse el trabajo que quizá haya sido intuitivo de descartar lo que para el novelista sobra, porque esa labor de sacrificio debe implicar también un duelo en la persona que escribe, ¿no? Es decir, esto que tengo no me sirve para la función que quiero hacerle cumplir al narrador. Me voy a decir algunas palabras en español para empezar, que soy muy encantado de ser al Malba en Buenos Aires y con el apoyo de la Embajada de Francia, con Tusquets, Malba, que soy de verdad muy feliz, pero ahora me voy a hablar en francés. Es mejor para mí, es mejor para vosotros, sobre todo para el libro. Alors, pour répondre à la question. Para responder a la pregunta, entonces. Effectivement, j'ai accumulé une quantité assez impressionnante d'informations, de notes. Efectivamente, acumulé una cantidad impresionante de información y de notas. Mais il faut savoir que ça fait précisément depuis 2005 que je travaille sur ces thématiques d'après-guerre en Europe ou en Amérique du Sud. Pero hay que saber que estoy trabajando en esta temática de la posguerra desde 2005 en Europa y en América del Sur. Et donc, à force, on finit par avoir une pensée quand même assez synthétique et on arrive à faire le tri entre l'important et le moins important. Y al cabo de ese trabajo, entonces, uno adquiere un pensamiento sintético y le es más fácil hacer una selección entre lo que es importante y aquello que no lo es. Parmi mes travaux précédents, il y a un livre et un film qui m'ont énormément aidé à la préparation de ce livre.
Y entre mis trabajos anteriores hay una película y un libro que me sirvieron muchísimo para preparar este último libro. Je dirais que tout ce qui concerne le volet allemand de cette histoire, que ce soit la mémoire, que ce soit la politique de dénazification, que ce soit les rapports par exemple des gouvernements Adenauer donc jusqu'au milieu des années 60 par rapport à la question des dénazifications, ça a été traité dans un livre qui s'appelle L'impossible retour. En cuanto entonces a la parte alemana de este libro, yo ya había tratado todos estos temas de la desnazificación, de los informes del gobierno de Adenauer Et le rapport à la mémoire. y la relación con la memoria, que es algo muy importante. Ya lo había tratado en los trabajos anteriores. Quant au volet argentin, j'avais comme Le livre, le titre du livre. L'impossible retour, El imposible retorno se llama el libro, qui n'est pas encore traduit chez Tusquets. que todavía Tusquets no ha traducido. Et les gens de Tusquets sont ici. Y la gente de Tusquets está aquí presente hoy. Je dis ça au hasard. Et en ce qui concerne le volet argentin, Y en lo que atañe la parte argentina, il y avait eu un travail préalable à l'occasion de la préparation du scénario d'un film allemand qui hubo un trabajo previo con motivo de la preparación de un guión alemán, de una película alemana, donc en français qui s'appelle Fritz Bauer, un héros allemand. Le film en allemand c'est Der Staat gegen Fritz Bauer, et en espagnol una película sobre Fritz Bauer, Fritz Bauer, qui était un procureur Que era à un- Francfort dans les années 50 et 60, un fiscal que vivía en Frankfurt en los años 50-60, et qui est sorti en Argentine, et je crois que ça s'appelle El Caso Fritz Bauer en espagnol en Argentine, je crois. creo que salió en Argentina y que se llama El caso Fritz Bauer, no estoy segura. Et dans ce film, notamment, on raconte la préparation de l'enlèvement d'Eichmann Y par en le Mossad. esa película se cuenta la preparación del secuestro de Eichmann por parte del Mossad. Et donc, une partie du travail avait déjà été balayée à l'occasion de ces travaux antérieurs. Así que una parte del trabajo ya había sido hecho con motivo de esa película anterior. Après, évidemment, il a fallu m'attaquer à Joseph Mengele pour ce livre. Luego tuve que meterme efectivamente con Joseph Mengele para este libro. Mais ce qui m'a beaucoup aidé donc, pour la préparation du livre, c'est qu'une fois que j'avais à peu près saisi les contours de la vie de Mengele, Lo que me ayudó para la preparación de ese libro es que una vez que yo había comprendido los contornos del personaje de Mengele, le cadre avait déjà été fixé donc, par les travaux antérieurs. el marco ya había sido establecido para mis trabajos anteriores. Después hay otra cuestión más estructural en la novela, que me parece que, digamos, uno olvida, y es muy difícil hacerlo, que se trata de una novela histórica, incluso política. Lo que se ve de esa estructura, o más bien de esa dinámica del libro, es que se podría tratar de una aventura de persecución. Digamos, hay una persecución de un fugitivo y, digamos, conforme pasan las páginas yo empecé a pensar si en el fondo no era ese estado constante de fuga el verdadero castigo de Mengele, ¿no? En apariencia un hombre invisible al cual le cabría un castigo, pero ¿qué tipo de castigo podría caberle a una persona que produjo semejante daño? Es decir, el volumen del castigo iba a ser muy difícil de que se correspondiera con el volumen del daño. Entonces imaginé que la novela hacía ese tipo de justicia. Digamos, una persona que tiene que correr, una persona que no se puede estacionar, que tiene que cambiar el nombre 20 veces, que tiene que vivir en un estado creciente de paranoia y que finalmente tiene que enfrentarse a una especie de drama filial en el cual la única persona que lo puede absolver no lo hace. L'idée de punition était l'une des choses qui dès le départ en fait m'a travaillé. La idea de castigo es una de las cosas que desde el comienzo me interpeló. Parce que je ne savais pas énormément de choses sur Mengele en Amérique du Sud lorsque j'ai commencé à travailler à la préparation du livre. Porque cuando empecé a preparar este libro no sabía gran cosa sobre la vida de Mengele en América del Sur. Mais je savais évidemment qu'il est arrivé en 49 et qu'il était mort 30 ans plus tard, c'est très long, 30 ans au Brésil. Pero obviamente sabía que había llegado en 1949 y que había muerto 30 años después, y esos 30 años es un periodo muy largo para investigar qué había hecho.
Et donc évidemment, je ne savais qu'il avait été ni arrêté, ni jugé par qui que ce soit. Y sabía obviamente que no había sido ni arrestado ni juzgado por nadie. Donc l'une des questions que je me suis posée dès le départ, c'est est-ce que la vie l'a puni d'une manière ou d'une autre? Entonces una de las preguntas que me hice desde el inicio fue, ¿la vida lo habrá castigado de alguna manera u otra? Et je pense que cette idée de punition m'a vraiment aidé à écrire le livre. Y creo que esa idea de castigo realmente me ayudó a escribir el libro. Parce que s'il avait été question finalement de donner, comment dire, il y a toute une mythologie à propos de Mengele, Hay toda una mitología en torno a Mengele, et notamment la mythologie d'un criminel insaisissable, incroyablement intelligent, une espèce de génie du mal. en particular la idea de una especie de genio del mal, el criminal que no lo puede agarrar nadie por ningún lado. Et cette légende a été véhiculée vraiment par la culture populaire dans les années 60, 70 et jusqu'au début des années 80. Y esa leyenda fue transmitida a través de la cultura popular en los años 60, 70 y hasta comienzos de los años 80. Alors moi, quand j'étais enfant, il y avait deux sources principales qui alimentaient cette légende. Cuando yo era niño había dos fuentes principales que alimentaban esa leyenda. La première, c'était les récits de Simon Wiesenthal. La primera eran los relatos de Simón Wiesenthal. Et dans toutes les familles juives d'Europe, il y avait tous les livres de Simon Wiesenthal. Y en todas las familias judías de Europa estaban los libros de Simón Wiesenthal. C'était la Bible, en fait, Simon Wiesenthal. Era la Biblia, Simón Wiesenthal. Et puis, il y avait des films qu'on regardait en famille. Y luego también había películas que mirábamos en familia. Il y avait Marathon Man, Estaba Marathon Man. et il y avait ces garçons qui venaient du Brésil, The Boys from Brazil, avec Gregory Peck, Yes. moustachu. Y esa película The Boys from Brazil, Los chicos de Brasil, con Gregory Peck, bigotudo. Et tous ces films alimentaient la légende du criminel insaisissable. Y todas esas leyendas alimentaban la idea de ese criminal inatrapable. Et si au bout de 2 ou 3 ans d'enquête, je m'étais rendu compte que cette légende en fait correspondait à la réalité, Y al cabo de 2 o 3 años, si bien me había dado cuenta que esa leyenda se correspondía con la realidad, ça aurait été beaucoup plus compliqué à écrire ce roman. esa novela igualmente era mucho más difícil de escribir. Or, il se trouve que cette légende était, c'était vraiment une légende, tout était faux là-dedans. Ahora bien, esa leyenda era una mera leyenda, nada era cierto en ella. Pour vous donner un exemple, au moment où sort Marathon Man, donc qui est librement inspiré de l'idée qu'on se fait de Mengele en Occident, c'est 76-77. Por ejemplo, en Marathon Man, en 1976-77, es una película libremente inspirada de lo que se cree que era la vida de Mengele. Donc Laurence Olivier interprète ce dentiste sadique, Laurence Olivier interpreta un rôle de dentiste sadique. el papel de dentista sádico. Je fais une parenthèse, ce qui est marrant, c'est que dans The Boys from Brazil, Hago un paréntesis. Laurence Olivier interprète Simon Wiesenthal. Laurence Olivier en Los chicos de Brasil interpreta a Simón Wiesenthal Un an plus tard. un año después. Je ferme la parenthèse Cierro paréntesis et je reviens à Marathon Man. y vuelvo a Marathon Man. Et donc au moment où Marathon Man sort partout, c'est un triomphe gigantesque, En el momento en que esa película Marathon Man, que es un éxito absoluto, sale, le vrai Joseph Mengele vit dans une favela au fin fond de Sao Paulo. el verdadero Joseph Mengele vive en una favela en los bajos fondos de San Paulo. Et il est absolument seul et il est amoureux de sa femme de ménage. Está absolutamente solo y está enamorado de la señora, de su empleada doméstica. Et il n'a même pas le courage de l'épouser alors qu'il aimerait l'épouser, Ni siquiera tiene el valor de casarse con ella, aunque le gustaría, parce qu'il a peur de passer devant les autorités civiles. porque tiene miedo de presentarse ante las autoridades del registro civil. Et donc ce fossé gigantesque entre ce qu'on a pu nous raconter à l'époque en Occident Entonces esa brecha gigante entre lo que se nos contaba a nosotros en Occidente, entre le criminel insaisissable, une espèce de Goldfinger du nazisme, entre ese criminal inatrapable, un Goldfinger del nazismo, et le vrai Mengele qui croupit au fin fond d'une banlieue infecte de Sao Paulo. y el verdadero Mengele que se está pudriendo en unos suburbios mugrientos de Sao Paulo, C'était une matière littéraire assez extraordinaire. era una materia literaria bastante extraordinaria. Par ailleurs, pour revenir à cette idée de punition, Y por otra parte, para volver a esta idea de castigo, il
ne faut jamais oublier qui était Joseph Mengele. Nunca hay que olvidar quién era Joseph Mengele. Mengele était un grand bourgeois. Era un gran burgués. Mengele était un homme qui avait pour ambition après-guerre de devenir professeur d'université. Su ambición después de la guerra era convertirse en profesor universitario. Et Mengele n'était pas du tout taillé pour des aventures sud-américaines. Y no era un hombre en absoluto hecho para las aventuras sudamericanas. Mengele, c'est l'anti-Klaus Barbie, par Es exemple. el anti-Klaus Barbie, por ejemplo. Klaus Barbie, c'est un soldat. Klaus Barbie es un soldado. Toute sa vie, c'est la guerre, les services secrets, les mauvais coups. Toda su vida es la guerra, los servicios secretos, los golpes duros, golpes bajos. Mengele, c'est un médecin Mengele, en cambio, es un médico qui rêvait d'avoir une grande villa à Günzburg, à Munich ou que sais-je, dans une grande ville allemande. que soñaba con tener una mansión en alguna gran ciudad alemana. Et passer 20 ans au fin fond de la jungle, complètement isolé, Y pasar 20 años en el fondo de la jungla completamente aislado, avec la peur quotidienne con el miedo cotidiano d'être enlevé, assassiné de que lo secuestren, de que lo asesinen ou simplement reconnu, o simplemente de que lo reconozcan, a constitué pour lui une véritable prison à ciel ouvert. constituyó para él una auténtica prisión a cielo abierto. Et personnellement, je pense que s'il avait été arrêté, extradé vers l'Allemagne de l'Ouest, Personalmente creo que si hubiera sido arrestado y extraditado a Alemania Occidental, je pense que la fin de sa vie aurait été plus agréable que celle qu'il a eue au Brésil. creo que el final de su vida habría sido más agradable que lo que tuvo que vivir en Brasil. Parce qu'en Allemagne de l'Ouest, il aurait eu le meilleur avocat du pays, puisque sa famille avait d'énormes moyens. Porque en Alemania Occidental habría tenido el mejor abogado del país porque su familia era muy adinerada, Parce qu'il aurait pris quelque part, il aurait fait sienne la stratégie de défense d'Eichmann à Jérusalem, porque habría seguido la estrategia de defensa de Eichmann en Jerusalén, à savoir qu'il n'était qu'un soldat de l'Allemagne, qui n'avait fait que respecter les ordres qu'on lui donnait. o sea que era un mero soldado y que no hacía más que cumplir las órdenes que se le impartían. Et que ça aurait probablement beaucoup mieux fonctionné qu'avec Eichmann, puisqu'il n'était que capitaine. Y probablemente habría funcionado mejor que para Eichmann porque él era solo capitán. Et surtout, Y sobre todo parce qu'il n'aurait jamais vécu avec cette incertitude qui fut la sienne pendant 20 ans. porque jamás habría vivido con esa incertidumbre con la que tuvo que convivir durante 20 años. Et donc je veux dire que l'idée de punition a été l'un des moteurs de l'écriture du roman pendant la période d'écriture. Así que la idea de castigo fue uno de los motores durante todo el proceso de escritura del libro para mí. Otra cosa que se ve en la novela, digamos, dentro de un régimen general de vértigo, es muy impresionante ver cómo gravita sobre la lectura esa velocidad, digamos, y la manera en que Olivier sostiene esa velocidad, que es muy difícil de hacer cuando se escribe. Pero al mismo tiempo hay como en el interior de la prosa, de esa prosa hiperveloz, hay como cambios de régimen imperceptibles. Por ejemplo, momentos hiperdocumentados y momentos hiperespeculativos. Digamos, momentos en los que hay que ir a la historia, a la profundidad de la historia, incluso a los detalles ínfimos de la historia, y momentos en los que hay que imaginar. Digamos, ¿cómo hacer para...? ¿Cuál es? Digamos, bueno, ahora uno se pierde en eso porque es, digamos, yendo a la misma velocidad no sabemos dónde está la montaña, dónde está el desierto, digamos, lo importante es la velocidad que atraviesa el texto. Quiero decir, de alguna manera hay como una especie de milagro narrativo que ensambla todos esos momentos como si formaran parte de un mismo régimen. Sin embargo, se ve en el interior como hay momentos en que Olivier, tiene que prestarse a la especulación, a la imaginación, y otros en los que aparece la historia en términos verdaderamente concretos, si se puede decir así, ¿no? La question du rythme a été quelque chose de très important aussi dans la préparation du livre. La cuestión del ritmo fue un tema muy importante en la preparación del libro. Et lié à la question du rythme était le mode de narration pour une histoire pareille, pour un personnage pareil. Y relacionado con el ritmo estaba el tema del modo de narración para una historia y un personaje semejante. En France, depuis une dizaine d'années, se développe ce qu'on a appelé des romanquettes.
hace 10 años que en Francia se está desarrollando lo que se llama romanquette, novela investigación. Et dans ces romanquettes, donc on va explorer un moment d'histoire, un personnage. Y en esas novelas de investigación se va a explorar un momento de la historia, un personaje. Mais l'écrivain entre dans l'histoire. Pero el escritor entra en la historia. Et la plupart du temps, non seulement il raconte un petit peu comment il mène l'enquête, Y la mayoría de las veces no solo cuenta un poco cómo lleva a cabo la investigación, et très souvent il en profite aussi pour raconter sa vie, sino que además también aprovecha muchas veces para contar su propia vida, ce qui n'est pas toujours passionnant. lo cual no siempre es apasionante. Quand on écrit un livre sur Mengele, Cuando uno escribe un libro sobre Mengele, je considérais qu'il était impensable de raconter ma vie. yo consideraba que era impensable, por un lado, contar mi vida. Je voulais pas être associé à Mengele, No quería asociarme a Mengele, ce qui est totalement raté aujourd'hui. lo cual hoy, sí, me salió mal eso hoy. Si vous tapez sur Google mon nom, il y a des... Enfin bref, c'est horrible. Porque cuando Mengele, si escribís mi nombre en Google, lo primero que aparece es Mengele al lado. Je referme la parenthèse. Cierro el paréntesis. Donc il n'était pas question de raconter ma vie, comment je mène l'enquête en Argentine par exemple, qui j'ai rencontré. O sea, no quería en absoluto ni contar mi vida, ni contar cómo había llevado a cabo la investigación, a quién había conocido en Argentina. Ma relation à l'Argentine, au Brésil, etc. Je trouvais ça totalement déplacé. Mi relación, ni tampoco hablar de mi relación con Argentina o con Brasil, me parecía que eso estaba completamente fuera de lugar. Et deuxièmement, ça ralentissait le rythme. Y en segundo lugar, eso impedía que, o sea, afectaba el ritmo del relato. Et justement, l'idée était d'entrer dès le premier paragraphe, d'être sur les traces d'un fugitif. La idea era, desde el primer párrafo, estar tras el rastro de un fugitivo. Et l'une des techniques de narration qui m'a aidé justement pour faire sentir justement ce sentiment de fugue, de cavale permanente, Y una de las técnicas narrativas que me permitió justamente dar esa impresión de huida, de escape, c'est d'utiliser systématiquement les pseudonymes que Mengele a eu en Amérique du Sud pendant 30 ans. era utilizar los distintos seudónimos que Mengele tuvo en América del Sur durante sus 30 años. Et donc il arrive sous l'identité d'Helmut Gregor, Llega con la identidad de Helmut Gregor, et donc pendant plusieurs chapitres, je ne sais plus, 50-60 pages, on est avec Helmut Gregor. y durante 50-60 páginas estamos con Helmut Gregor. J'ouvre une autre parenthèse. Abro otro paréntesis. Ce qui est fascinant, c'est que, et ça c'est un hasard complet, c'est que lorsque Mengele choisit ou lorsqu'on lui donne ses faux papiers en Italie avant d'arriver en Argentine, Lo que es fascinante y es por mera casualidad es que cuando a Mengele le dan sus papeles falsos en Italia antes de llegar a Argentina, c'est le nom de Gregor. es el apellido Gregor. Et le nom de Gregor, Y ese apellido Gregor c'est le nom de l'homme qui se transforme en insecte dans la métamorphose de Kafka. es el nombre de la persona que en la metamorfosis de Kafka se convierte en insecto. Et je trouve que ça raconte toute l'histoire de Mengele en Amérique du Sud, ce nom de Gregor. Y creo que ese nombre de Gregor condensa toda la historia de Mengele en América del Sur. Et au départ, je n'ai pas pensé à ce nom de Gregor. Al principio no se me había ocurrido esto del nombre Gregor. Mais inconsciemment, dans l'un des tout premiers chapitres, il y a un cafard qui sort d'une bouche d'aération dans le livre. Pero inconscientemente, en unas primeras páginas del libro hay una cucaracha que sale de una rejilla. Donc je referme la parenthèse. Cierro el paréntesis. Et donc je reviens à cette idée de pseudonyme, justement. C'est-à-dire Vuelvo a la idea de los seudónimos. donc un homme qui est toujours systématiquement dans la fuite. Un hombre que está sistemáticamente en la fuga. Et effectivement, par moment, il y a... en fait, le livre est construit comme une succession comme dans un film, de plans extrêmement larges. El libro está construido como una película, como una sucesión de planos Où la grande histoire apparaît. donde aparece la gran historia.
péronisme, la guerre froide, el peronismo, la Guerra Fría, les débuts de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 50. los comienzos de Alemania Occidental en los años 50. Et puis tout d'un coup, la focale s'est rétrécie et on retrouve Helmut Gregor ou Joseph Mengele. Y luego el foco se va acercando y nos encontramos con Helmut Gregor, Joseph Mengele, Ce qui permet en fait d'avoir une espèce à la fois de changement de focale et de changement de rythme. y esto permite tener a la vez un cambio de foco y un cambio de ritmo. Et quelquefois des accélérations, évidemment, quelquefois des temps un petit peu de latence en fait. Hay a veces momentos de aceleración y otras veces tiempos de latencia. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je n'en suis pas sûr. No estoy seguro de haber respondido a tu pregunta. Alors, Para mí está muy bien respondida. Bueno, así responden los escritores. c'est un labyrinthe. El laberinto. No, esa velocidad y esa unidad formal, Oliver habla también de que hay periodos de latencia y obviamente eso también sucede, pero me parece que sobre el final hay como un cambio de vías muy drástico que nos hace pensar como lectores que ese régimen literario que podíamos nosotros reconocer como ficción, a pesar de que se estaba contando la historia de un personaje histórico, es en el fondo un documental. Quiero decir que hay una perforación de la superficie de la ficción literaria para que nos encontremos de golpe con nuestra conciencia conectada con los hechos eminentemente históricos de la novela. Eso, digamos, supongo yo que ha sido algo sobre lo que reflexionaste antes, porque es el final de la novela, digamos, es un momento crucial del libro. Disons qu'à partir du moment où j'écrivais un roman, je mets roman entre guillemets, sur Joseph Mengele, Digamos que a partir del momento en que me puse a escribir una novela, pongo novela entre comillas, sobre Joseph Mengele, j'avais une responsabilité vis-à-vis du lecteur ou vis-à-vis de moi-même. tenía una responsabilidad de cara al lector y de cara a mí mismo. Si dans le titre il y a la disparition de Joseph Mengele, Si en el título aparece la desaparición de Joseph Mengele, eh bien il faut raconter la véritable histoire de Joseph Mengele en Amérique du Sud. tengo que contar la verdadera historia de Joseph Mengele en América del Sur. Donc les limites à ma liberté de création étaient très clairement délimitées dès le départ. Los límites entonces para mi libertad de narración estaban claros desde el principio. Il y a des faits historiques sur lesquels je ne peux pas jouer. Hay hechos históricos con los que no puedo jugar. Je donne un exemple puisqu'on parlait de la fin du livre, c'est la rencontre avec le fils. Doy un ejemplo porque hablabas del final del libro, el encuentro entre él y su hijo. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Mengele a eu un fils en 1944, Rolf. Para quienes no hayan leído el libro, no conozcan la historia, Mengele tuvo un hijo en 1944 llamado Rolf. Et ce fils, il ne l'a quasiment jamais connu. Y ese hijo casi nunca lo vio. Il l'a rencontré une seule fois en 1956, Lo vio una vez en 1956, lorsqu'il a passé des vacances en Suisse. cuando fue a pasar sus vacaciones a Suiza. Sauf que lors de ces vacances, à Rolf, donc au fils de Mengele, Salvo que en esas vacaciones a Rolf, o sea, el hijo de Mengele, on lui a présenté son véritable père le presentaron a su verdadero padre comme étant son oncle, como si fuera su tío, l'oncle Fritz. el tío Fritz. Parce qu'à Rolf, on avait dit que son père était mort sur le front de l'Est pendant la guerre. Porque a Rolf le habían dicho que su padre había muerto en el frente del este durante la guerra. Rolf comprend au début des années 60, lorsqu'énormément d'articles commencent à sortir sur Joseph Mengele, A comienzos de los años 60, Rolf comprende cuando empieza a ver la cantidad de artículos que aparecen sobre Joseph Mengele, que non seulement son père n'est pas mort, que su padre no solo no está muerto, et qu'en plus c'est Joseph Mengele. sino que además es Joseph Mengele. Et donc le père et le fils vont se tourner autour pendant une quinzaine d'années, Entonces el padre y el hijo se empiezan como a se tourner autour. Sí, no, como que se empiezan como a coquetear, no sé, pero sin verse, no, porque no se ven, se escriben, ¿no? Oui, il s'écrit beaucoup. Se escriben mucho. Et finalement, la rencontre a lieu en Y 1977. finalmente el encuentro se da en 1977, 1977. Et cette rencontre, elle est cruciale dans le livre. Y ese encuentro es crucial para el libro. Et donc, je ne peux pas fictionnaliser une rencontre pareille. No puedo ficcionalizar un encuentro semejante.
si Mengele avait exprimé un doute, un regret, un remords, Si Mengele hubiera expresado una duda, un remordimiento, je l'aurais écrit. lo habría escrito yo. Mais il se trouve qu'il n'en exprime aucun. Pero resulta que no expresó nada de eso. Mais dans cette rencontre, qui est une rencontre presque biblique en fait, Y en ese encuentro, que es un encuentro casi bíblico, entre le père meurtrier et le fils, entre el padre asesino y el hijo, j'ai vraiment respecté absolument toutes les sources que j'ai pu rencontrer sur cette rencontre. respeté al pie de la letra todas las fuentes que pude consultar al respecto. Par contre, il y a des moments où effectivement je prends un peu plus de liberté. En cambio, sí hay momentos donde me doy más libertad. Un exemple. Un ejemplo. Mengele donc arrive au Brésil au tout début des années 60. Mengele llega a Brasil a comienzos de los años 60 Il est pris en charge par une famille de fermiers hongrois, la famille Stammer. y de él se ocupa o se hace cargo una familia de campesinos húngaros que se llaman los Stammer. Il va rester 14 ans avec ces Hongrois. Se va a quedar 14 años con ellos. Assez rapidement, Mengele va avoir une liaison avec la fermière, la Gita Stammer. Bastante rápido, Mengele tiene un affair con la mujer de estos campesinos, Gita Stammer. Je suis sûr à 99% qu'il y a eu une liaison entre les deux. Estoy 99% seguro de que hubo una historia de amor entre ellos. Évidemment, je n'ai pas de détails, Obviamente que no tengo detalles, mais c'est une donnée très importante, cette liaison, à la fois pour expliquer pourquoi au départ ça se passe pas trop mal et aussi pourquoi à la fin ça se passe incroyablement mal. pero esa historia es importante para entender por qué al principio de esa convivencia la cosa funcionaba bastante bien y por qué al final dejó de funcionar tan bien. Et donc la description de ce trio infernal entre les deux époux Stammer et Mengele était cruciale. La descripción entonces de este trío infernal entre la pareja de los Stammer y Mengele era algo crucial. Et je prends la liberté de la mettre en scène. Y me tomo la libertad de poner eso en escena. Comment la liaison commence? J'invente cette scène. Je ne sais pas, personne ne le sait bien évidemment. Cómo empieza ese affair, nadie lo sabe, yo lo invento. Il n'empêche que j'ai quand même recueilli un certain nombre d'informations sur cette femme. Pero yo pude recabar bastante información sobre esta mujer. Lorsque je suis allé, lorsque j'ai retrouvé la ferme où Mengele s'était caché avec eux pendant presque 10 ans. Cuando encontré la granja donde Mengele se había escondido con ellos durante más de 10 años. Donc ma liberté, elle consiste essentiellement en un travail de mise en scène. Mi libertad consiste entonces en un trabajo de puesta en escena. Sí, ¿para qué vas a escribir si no para contar una affair, digamos, ¿no? Tiene lo suyo. Ça fait toujours Hay plaisir. varios en el libro, ¿no? Siempre da mucho gusto. Quand on travaille pendant 3 ans sur Mengele, quelquefois raconter une affaire, c'est pas... Cuando trabajas 3 años sobre Mengele, bueno, contar una cañita al aire Même si hace bien. c'est l'affaire de Mengele. Por más que sea un asunto de Mengele. Bueno, hay un protagonista que el lector local supongo le prestará más atención que el lector francés y que es el peronismo. Ah, surprise. Sorpresa. Que es como el perverso polimorfo de la política argentina. Quería saber qué supiste finalmente, si se puede pensar que un extranjero, ya que nosotros no tenemos ni idea de lo que es, puede tener algún tipo de acceso a ese misterio. Ah, j'avoue que le mystère m'a fasciné. Reconozco que el misterio ese me fascinó. Début de réponse très diplomatique Comienzo de respuesta muy diplomática à propos du péronisme. a propósito del peronismo. Ah, déjà, il faut savoir qu'en Occident, en Europe, aux États-Unis, à part ces horribles comédies musicales, et notamment la dernière avec Madonna, Hay que saber que en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, aparte de esa horrible comedia musical con Madonna, on n'a aucune idée de ce qu'est le péronisme. no tenemos ni idea de lo que es el peronismo. Acá tampoco. Bon bah, fin de la discussion alors sur le péronisme. Fin de la conversación sobre el peronismo entonces. Mais pour en revenir au péronisme, Pero para volver al peronismo, je veux dire que j'ai lu beaucoup plus que ce dont j'avais besoin pour préparer le livre. tengo que decir que leí mucho más de lo que hubiera necesitado para preparar el libro.
Parce que cette espèce de gigantesque marmite idéologique, Porque esta especie de marmita ideológica gigantesca, vraiment on trouve mais quasiment 20 siècles d'idéologie occidentale, voire indigène, donde se encuentran 20 siglos de ideología occidental e inclusive indígena, donc du christianisme au communisme, en passant par le fascisme, desde el cristianismo hasta el comunismo, pasando por el fascismo, le positivisme, el positivismo, et on va s'arrêter là, y ahí vamos a parar. et quelque chose d'assez fascinant. Es algo bastante fascinante, debo decir. Et l'histoire du centaure, et tout ça m'a vraiment intéressé. Donc j'ai beaucoup lu sur le péronisme, même si c'est pour écrire 10 pages dans le livre. La historia del centauro, todo eso realmente me fascinó muchísimo, aunque fuera para escribir 10 páginas de mi libro. Après, je pense qu'il peut y avoir consensus à propos du péronisme. Luego, y aquí creo que puede haber consenso respecto al peronismo, Je pense que l'Argentine péroniste creo que la Argentina peronista n'avait pas besoin d'accueillir Eichmann, Mengele ou Ante Pavelic no necesitaba recibir a Eichmann, a Mengele o a Ante Pavelic pour assurer son développement économique, scientifique et autres. para garantizar su desarrollo económico, científico, etc. Et bien, Uki Goini dans cette salle, Uki Goñik presente en esta sala, et je l'ai rencontré quand je suis venu à Buenos Aires pour préparer le livre. lo conocí cuando vine a Buenos Aires para preparar el libro. Je pense que vous connaissez son livre sur la Verdad Odessa. Creo que conocen su libro sobre la verdadera Odessa. Et donc pour avoir plus de renseignements très précis sur qui est venu, comment ils sont venus, les filières qui ont été mises en place, dans la bibliographie, je mets en valeur ce livre parce que c'est un livre incroyablement intéressant, documenté. Así que para conocer la información precisa de quién vino, cómo llegó, a través de qué tipo de vías, los remito a él, y es más, yo cito su libro al final en mi bibliografía. Bien sûr, il y a d'autres livres, mais quelque part c'est quand même assez fascinant ce qui s'est passé en Amérique du Sud et particulièrement en Argentine à la fin des années 40, au début des années 50. Obviamente hay otros libros, pero lo que pasó particularmente en Argentina en los años 40 y comienzos de los años 50 es muy fascinante. Et tout le monde sait qu'il y a eu des nazis en Amérique du Sud et en Argentine. Todo el mundo sabe que han habido nazis en América del Sur y en Argentina, Mais fondamentalement, on a une vision extrêmement non seulement schématique. pero fundamentalmente tenemos una visión no solo esquemática. En France, on a un film qui s'appelle OSS 117. En Francia tenemos una película que se llama OSS 77, qui est un peu meilleur que la comédie musicale avec Madonna, que es un poco mejor que la comedia musical con Madonna, qui n'est pas très précis historiquement. pero que no es muy precisa en términos históricos. Et deuxièmement, il y a un autre élément qui est très perturbant pour comprendre ce qui s'est passé en Amérique du Sud dans les années 50. Y hay otro elemento que es muy perturbante para entender qué pasó en América del Sur en esos años, C'est l'enlèvement d'Eichmann par le Mossad en 60. es el secuestro de Eichmann por parte del Mossad en 1960. Parce qu'en fait, tout le monde pense que l'enlèvement d'Eichmann, en gros, c'était la règle. Porque en general la gente piensa que el secuestro de Eichmann era la regla, Que le Mossad, pendant 20 ans, 30 ans, n'a jamais cessé de traquer les criminels nazis en Amérique du Sud. que durante 20 o 30 años el Mossad no dejó de perseguir a los criminales nazis en América del Sur. Alors qu'en fait, c'était l'exception. Y en realidad fue la excepción. Il y a quelques autres exécutions, Hubo algunas otras ejecuciones, mais fondamentalement, ce n'était pas la priorité du Mossad. pero fundamentalmente no era esa la prioridad del Mossad. Donc là, je m'éloigne un peu du péronisme, Me estoy alejando un poco del peronismo, mais pour moi, tout ça formait un ensemble, c'est-à-dire une espèce de brouillard historique sur la période. pero para mí todo esto formaba un todo, una especie de neblina histórica sobre ese periodo. Et ce qui m'évite de trop parler du péronisme. Y esto me evita de hablar mucho sobre el peronismo. Bueno, y después yo voy a hacer la última pregunta, por si alguno de ustedes seguramente debe estar interesado en hacer una pregunta a Olivier. Que bueno, que se trata, digamos, el libro de un personaje que no está, de un personaje ausente, y esa situación, digamos, produce como... es como una máquina de producir lenguaje alrededor de ese vacío, ¿no? Y me parece que esa estructura, digamos, el lenguaje que gira alrededor de lo que no está, o de lo que cambia de nombre, o de lo que cambia de país, incluso de lo que cambia de carácter, es lo que
ayuda a la novela de Olivier a, digamos, a consumarse como, esto para mí es un elogio, digamos, una ficción que nos hace olvidar el tipo de personaje con el que lidia, digamos, porque perder en el curso de la lectura la idea de que se está hablando de un personaje siniestro de la historia del siglo XX es porque hay un fenómeno que tiene que ver con el milagro de la ficción que nos hace olvidar cualquier cosa, digamos, incluso, digamos, los personajes históricos tan desagradables como Mengele. Y yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Ah, ya. ¿Te doy el micrófono? Y Lo tiro. Saludo al escritor, por eso estamos todos acá. No olvidamos, y esto es muy importante, y una de las cosas que se va estructurando hoy en Alemania, estaba leyendo que el 40% de los jóvenes alemanes hoy no tienen la menor idea de lo que era esa época, ni les interesa. ¿Qué relación ves a qué es lo que vos contás en el libro, que yo lo tengo acá, me lo llevo a casa? Soy un estudioso del Führer y eso, pero desde el otro lado, obviamente, el lado tuyo. Pero que las nuevas generaciones le están dando un poco la vida a esta. ¿Qué interpretación empírica podrá ser? No quiero que escribas un libro, pero gracias. Alors le livre est sorti en Allemagne au mois d'août dernier, il y a 6 mois. El libro salió en Alemania hace 6 meses, en agosto pasado. Et j'ai fait une très longue tournée en Allemagne pendant plus de 2 mois. J'ai dû faire, je sais pas, 50 villes dans toute l'Allemagne. E hice una gira muy larga por Alemania, debo haber visitado unas 50 ciudades. Et plusieurs choses m'ont frappé à l'occasion de cette tournée. Varias cosas me asombraron durante esa gira. La plupart des gens venus m'écouter La mayoría de la gente que venía a escucharme étaient plutôt âgés. eran de cierta edad, tenían cierta edad. Et particulièrement, et ça m'a surpris, à l'ouest de l'Allemagne. Y en particular, y esto me sorprendió, en el oeste de Alemania. J'ai été peu invité à l'est de l'Allemagne. Me invitaron poco al este de Alemania. Je suis pas allé à Leipzig, je suis pas allé à Dresde, je suis pas allé à Chemnitz. No fui a Leipzig, a Dresde, a Chemnitz. Mais les quelques villes que j'ai faites en Allemagne de l'Est, Pero las pocas ciudades que visité en Alemania del Este, les gens étaient plus jeunes. la gente era más joven. Je crois que le phénomène ou le chiffre que vous donnez, c'est 40% de la jeunesse allemande qui ne saurait rien ou qui ne voudrait rien savoir. Y creo que esta cifra que usted da, del 40% de los jóvenes alemanes que no sabe nada, no quiere saber nada de ese periodo, Correspond à un vrai défi de l'Europe actuelle. corresponde a un verdadero desafío de la Europa actual. Ma génération, moi je suis né au milieu des années 70, Mi generación, yo nací a mediados de los años 70, où les gens qui sont nés dans les années 80 o la gente que nació en los 80, avaient encore une relation directe à cette période-là. todavía teníamos una relación directa con ese periodo. Aujourd'hui, un jeune de 17 ans, Hoy en día, un chico de 17 años qui est né au début du XXIe siècle, que nació a comienzos del siglo XXI, la plupart du temps, il n'a pas eu cette relation directe avec un grand-parent, avec un oncle, avec un parent quelconque, disons. la mayoría de las veces no tuvo una relación directa con un abuelo, con un tío o con un padre, llegado el caso. Donc pour lui, cette histoire, par exemple, ma génération, je ne suis pas né techniquement après-guerre, je suis né 30 ans après la fin de la guerre. Por ejemplo, en mi generación, yo no nací técnicamente en la posguerra, nací después, La guerre était partout encore. pero la guerra estaba por todas partes todavía. La guerre a structuré les sociétés européennes pendant au moins 5 décennies. La guerra estructuró las sociedades europeas al menos durante 50 años. Dans les années 80, donc là quand je commence à avoir une espèce de conscience politique ou historique à m'intéresser à toutes ces choses, En los años 80, entonces, cuando empiezo a tener una conciencia política o histórica y esas cosas comienzan a interesarme, c'est la période où les témoins ont commencé à parler. ese fue el periodo en que los testigos comenzaron a hablar.
Donc cette histoire, elle était absolument, non seulement elle structurait mais les familles, les sociétés, Entonces esa historia no solo estructuraba las familias y las sociedades, et elle structurait aussi les médias, les librairies, les cinémas, les pièces de théâtre. sino que estructuraba también los medios, el teatro, los cines, las librerías. Et aujourd'hui, tout ça a changé. Y hoy en día todo eso ha cambiado. Et aujourd'hui, on a une espèce de... difficile à décrire, mais il y a une espèce de... Es difícil de escribir. Hoy en día À la fois, on se souvient de tout et surtout, on oublie tout, en fait. Il y a une espèce de... nos acordamos de todo y al mismo tiempo nos olvidamos de todo. une espèce d'immense mélange. Hay como una mezcla gigante. Aujourd'hui, on peut se traiter de nazi pour tout et n'importe quoi, Hoy te tratan de nazi por cualquier cosa, en oubliant totalement ce qu'a été un nazi. olvidando totalmente que fue un nazi realmente. Et là, si je ne vais pas m'étendre sur ce qui se passe en France depuis 3 mois, No voy a extenderme ahora sobre lo que está sucediendo en Francia desde hace 3 meses, on voit des écarts de langage, mais absolument hallucinants, en fait. pero vemos como unos derrapajes en el lenguaje que son alucinantes. Certains gilets jaunes se considèrent comme des juifs dans les années 40, par exemple. Algunos de los chalecos amarillos se consideran como los judíos en los años 40. Donc à la fois, il y a une vague référence historique, O sea, hay como una vaga referencia histórica et de l'autre, c'est une espèce de mélange absolu de méconnaissance y al mismo matinée tiempo es una mezcla de desconocimiento qui est absolument folle. absolutamente alocada. Et donc tout se vaut. Y todo eso es lo mismo. Están en pie de igualdad. Et donc c'est un vrai défi pour les sociétés européennes qui ont quand même connu plusieurs décennies de paix. Es un verdadero desafío para las sociedades europeas que conocieron algunas décadas de paz, Parce qu'avant tout, la base de cette ère à la fois pacifique et démocratique porque ante todo la base de esta tierra democrática y a su vez pacífica était le souvenir des ravages des guerres de la première moitié du XXe siècle. era el recuerdo de los estragos que habían provocado las guerras del siglo XX. Antes que nada, te quería agradecer el libro. Para mí fue una lectura totalmente amarga, muy amarga, y mi única satisfacción fue lo que usted describe, la paranoia permanente y cada vez peor que lo lleva a la destrucción del personaje. Eso sí, lo sentí y me dio cierta satisfacción. Esto como un comentario. ¿Cómo? Ah, perdón. Sí, y dos comentarios un poco puntuales. Hasta ahora yo tomaba a Ulrich Rudel, uno de esos nazis, que era un alto, un aviador muy condecorado y que no había estado ni en campos de concentración, digamos, sino que soldado. Pero en la posguerra se convirtió en un criminal de posguerra. Armando las redes, parece como en una forma, eso realmente está documentado en esa forma, me llamó mucho la atención. Alors le personnage de Rudel, ceux qui ne connaissent pas cette histoire encore, El personaje de Rudel, para quienes todavía no conocen esta historia, Rudel c'est le plus grand aviateur de la Seconde Guerre mondiale. Rudel es el aviador, el principal aviador de la Segunda Guerra Mundial. Plus décoré, c'est vraiment comme une référence à la culture populaire française, c'est l'as des as, Rudel. Es el as de los ases, Rudel. Es una referencia a la cultura francesa. Et en tant que soldat, effectivement, il n'est pas inquiété après-guerre. Y como en tanto soldado no lo van a buscar ni lo molestan después de la guerra. C'est un nazi convaincu, mais il est entièrement libre de ses mouvements. Es un nazi convencido, pero es completamente libre, tiene libertad de movimiento plena. On fait des voyages entre l'Europe, l'Allemagne, l'Amérique du Sud. Viaja entonces por Europa, por América del Sur, Et il va se convertir en homme d'affaires très prospère, y se convierte en un hombre de negocios muy próspero, notamment en tant que trafiquant d'armes. en particular como traficante de armas. Donc tout ça est documenté. Todo bien eso está évidemment. documentado. Et Rudel est le meilleur ami de Mengele pendant très longtemps. Ils vont finir par se disputer, mais pendant au moins une vingtaine d'années, ils sont très très proches. Y durante 20 años es el mejor amigo de Mengele. Después se van a pelear. Et
Et c'est Rudel qui va organiser le voyage, le déménagement entre guillemets de Mengele, d'abord de l'Argentine au Paraguay et surtout du Paraguay au Brésil. Y Rudel es el que va a organizar la mudanza, entre comillas, de Mengele, primero de Buenos Aires a Paraguay y sobre todo de Paraguay a Brasil. C'est lui qui fournit ses faux papiers d'agriculteurs suisses Él es quien le proporciona los papeles falsos de agricultor suizo quand il arrive au Brésil. cuando llega a Brasil. Après, j'ai une anecdote que je trouve très intéressante sur Rudel, qui concerne l'Argentine en particulier, Tengo una anécdota muy interesante sobre Rudel que atañe a Argentina en particular et sur l'Allemagne, y sobre Alemania, qui heureusement a beaucoup changé. que por suerte cambió mucho. Vous le savez tous, en 1978 a eu lieu la Coupe du Monde en Argentine. Como saben todos, en 1978 fue el Mundial en Argentina. Donc l'Allemagne a son camp de base en Argentine, comme toutes les équipes. Alemania entonces tiene su base en Argentina, como todos los demás equipos. Et qui va aller rendre visite à l'équipe d'Allemagne en Argentine? ¿Y quién va a ir a visitar a la selección alemana en Argentina? Monsieur Rudel, El señor Rudel, le pilote. el piloto. Et là, il n'y a que 40 ans, hein. C'est pas, on n'est pas en 46 ou 48. Son 40 años de diferencia, no estamos en el 46 o en el 48. C'est l'Allemagne d'Helmut Schmidt, c'est l'Allemagne très proche de la France depuis au moins 15 ans. Es la Alemania de Helmut Schmidt, es la Alemania muy cercana a Francia desde hace años. Et Rudel est reçu officiellement par la Deutsche Fußballbund, l'association. Y sin embargo, Rudel es recibido por la Deutsches Fußballbund, la liga de fútbol, ¿estuvo bien? La liga de fútbol alemana. Non, on va refaire. Là. Vamos de nuevo. La Deutsches Fußballbund, c'est bien un peu de... Está bien seguir con los idiomas. Bref, donc c'est l'association de football allemande. Bueno, la Asociación de Fútbol Alemana. Et je trouve que c'est proprement hallucinant. Et ça, je l'ai lu il y a quelques mois, juste avant la Coupe du Monde, dans la Süddeutsche Zeitung, donc un excellent quotidien ouest-allemand. Bueno, Enfin, allemand, pardon. y eso, Non, enfin, c'est ouest-allemand, enfin, c'est à Munich, donc c'est l'ouest de l'Allemagne tout de même. Juste avant le mondial. y de esto me enteré hace poco, antes de la última Copa del Mundo, Voilà. en el periódico de fútbol de Alemania Occidental. Non, Oriental. Non, c'est pas un périodique de football, c'est vraiment c'est un grand quotidien. Ah, un diario. Ah, Un gran diario alemán. Si puedo hacer una pregunta adicional referida al hijo y su desarrollo posterior en una entrevista. Usted comenta que lo ve hoy más distanciado. Usted lo critica más quizás. ¿Y qué pasa con el hijastro Karl-Heinz? Alors, je n'ai pas fait une enquête sur toute la famille Mengele. No he hecho una investigación sobre toda la familia Mengele. Ce que je peux dire, c'est que j'ai fait une lecture à Günzburg, donc la ville natale, le berceau des Mengele. Puedo decir que hice una lectura en Günzburg, la ciudad, la cuna de Mengele. Donc ça, c'était il y a 2 mois, hein, c'était début décembre. Esto fue hace 2 meses, a comienzos de diciembre. Je dois dire que je ne voulais absolument pas aller à Günzburg. No tenía ninguna ganas de ir a esa ciudad. J'avais très peur d'aller à Günzburg. Me daba mucho miedo ir a Günzburg, Et j'ai fini par accepter d'aller à Günzburg. pero terminé aceptando ir. Alors, je suis resté 2h30, le temps de faire ma conférence, une demi-heure avant, une demi-heure après. Me quedé 2 horas y media nada más, media hora antes, media hora después de mi conferencia y me fui. Et aucun membre de la famille Mengele n'était dans la salle. Ningún miembro de la familia Mengele se acercó a la sala. Donc je ne sais pas ce qu'est devenue la fille de Karl-Heinz. Así que no sé en qué devino la hija de Karl-Heinz. Par contre, le fils No de... sabes. Non, je ne sais pas. No sabes. Non, je ne sais pas. No, no sé. Par contre, le fils Mengele, Rolf, est avocat à Munich aujourd'hui. El hijo de Mengele, Rolf, es abogado hoy, vive en Múnich, Il a changé de nom cambió de apellido et j'ai pas souhaité le rencontrer. y no deseé conocerlo. Et lui-même ne s'est pas manifesté non plus. Y él tampoco se manifestó ante mí. Una pregunta. Hay una película, perdón. Fuerte. Hay una película alemana. Hay una película alemana
parte de la fantasía que usted comentó en la parte novelística, que es cuando Mengele, ya viejo y cansado, viviendo en Argentina, se entrega al gobierno alemán para que lo juzguen. La película a mí me interesó muchísimo, la vi en una trasnoche de la televisión, es una película de bajo presupuesto, y ahí pintan a un Mengele su actuación durante la guerra, como soldado. Hacen muchos comentarios al respecto. Y de alguna forma en esa película es sin obviar y sin desconocer la parte de asesino que él después toma en los campos, pero da otra faceta de la persona, como militar, como organizador de sanatorios, sanatorios de guerra. Comentan varias veces que en los heridos a su cargo tenían una mortalidad muchísimo menor que el ejército alemán, que los promedios del ejército alemán, y eso lo llama ser protegidos por Himmler. Yo no sé si todo eso es verdad. ¿Y usted vio esa película? No. Discúlpeme, porque es sobre la historia de Mengele y cómo lo juzgan, y que a mí me pareció muy interesante. No, j'avoue que celui-là m'a échappé. Reconozco que se me escapa esa referencia. Perdón, ¿Qué nacionalidad la película? Alemana. Hay que averiguar quién nació. No, porque no lo dejan bien. Es muy fantasiosa. No, muy requerida. ¿usted la vio? Sí. Qué fantasiosa, se me interesa. Sí, es toda una historia muy hipotética. Es toda una historia muy hipotética. Sí, supongo que sí. Gracias. Gracias. Cortita, ¿cómo estás? En tu libro mencionás que el hito que determinó que Mengele huyera de acá fue el secuestro de Eichmann. Creo que es así. ¿Vos considerás que ese fue el gran motivo por el que abandonó Argentina viviendo relativamente bien? Porque tenía su casa acá en Vicente López, un chalet, él vivía medianamente bien, ya no estaba Perón, era otro gobierno incluso. ¿Vos considerás, y por lo menos el libro trasluce eso, que ese fue el motivo por el que activó su vida y no regresar nunca más acá a costa de perder todo lo que tenía? ¿No? ¿Puede ser? Non, complètement. Enfin, j'ai peu de choses à ajouter ce que j'ai mis dans le livre sur cette période après 55, après la chute de Perón. Sí, completamente. No tengo mucho más que agregar que lo que puse en el libro después del 55 tras la caída de Perón. Et ce qui va vraiment le faire quitter l'Argentine, Lo que hace que realmente que él se vaya de Argentina. des allers-retours avec le Paraguay, c'est l'enlèvement d'Eichmann, c'est ça le retour. Lo primero hace idas y vueltas entre Argentina y Paraguay, y lo que lo decide a irse es el secuestro de Eichmann. Hola, un comentario, quizás más que una pregunta, pero cuando leía tu libro yo me sentía un poco molesto a veces, porque por un lado Mengele era un personaje siniestro y por el otro lado la novela me hacía tener pena de ese hombre por toda la historia que comentabas. Y me sentía molesto conmigo mismo, ¿cómo podía tener pena por semejante personaje? C'est désagréable, hein? Es desagradable, ¿no? Moi, je me suis jamais senti mal à l'aise. Yo nunca me sentí incómodo. J'avoue, en fait, j'ai jamais réfléchi à cette question-là. Nunca pensé en esta cuestión. Pour moi, il était... voilà la différence entre la non-fiction et la fiction. Esa es la diferencia entre la no ficción y la ficción. Lorsqu'on lit un essai, en général, on ne ressent pas grand-chose. On apprend énormément de choses, bien évidemment, mais on ne ressent pas. Cuando uno lee un ensayo, en general, no siente gran cosa. Aprende muchas cosas, pero no es que se activa luego. Et avec le roman, la littérature, eh ben, on ressent des choses. En cambio, con la novela, con la literatura, uno sí siente cosas. Donc il y a
des lecteurs qui sont déjà venus me voir en disant « Ah, mais vous avez eu de l'empathie pour Mengele ». Entonces hay lectores que sí, que han venido, se me acercan y me dicen, ah, tuviste empatía con Mengele. Moi, je leur dis « Non, moi, j'ai jamais eu la moindre empathie pour Mengele. Vous avez eu de l'empathie. Y yo les digo, no, yo no tuve la más mínima empatía con Mengele, ustedes son los que sintieron empatía con él. Et chaque lecteur ressent les choses différemment, évidemment, dans cette Cada histoire. lector siente las cosas de distinto modo. Je suis désolé. Lo siento. Es una novela. Sí, claro. Bonsoir. Vous avez dit que vous n'avez pas voulu connaître le fils de Mengele. Bon, je me lève un peu. Quelle est la raison? La pregunta que hace es por qué Mengele no había conocido a su hijo. Olivier. ¿Por qué Olivier no quiso conocer al hijo de Mengele? Perdón. Oui, non, il ne faut pas confondre tout le monde. No, no hay que confundir a todos con todos. Non. Non, il y a différentes raisons. Hay distintas razones. La première, c'est que j'avais suffisamment d'informations sur le fils. Primero porque tenía suficiente información sobre el hijo. Deuxièmement, c'est pas un livre d'enquête classique, c'est-à-dire je ne cherchais pas le détail que personne n'aurait eu sur le fils ou sur la rencontre. Segundo, porque no es un libro de investigación clásico donde quería tener absolutamente el detalle que me faltara sobre el encuentro. Troisièmement, je voulais pas qu'il m'utilise En tercer lugar, no quería que él me utilizara pour demander pardon, pour s'excuser, pour je ne sais quoi. para pedir perdón, para disculparse, etc. Et par ailleurs, moi-même, j'avais envie de le laisser tranquille. Y por otra parte, yo también quería dejarlo tranquilo a él. Donc, pour toutes ces raisons, je n'ai pas rencontré Rolf Mengele. Por todos esos motivos no quise conocer a Rolf Mengele. Une question, oui. Comment avez-vous réussi à faire le tri entre toutes les sources que vous avez dû consulter pour retrouver le parcours globalement de Mengele? ¿Y cómo lograste hacer la selección entre las distintas fuentes que consultaste para trazar el recorrido de Mengele? Ça, c'est un travail assez classique, hein, mais lorsque, au bout d'un moment, vous trouvez 3-4 sources qui confirment les mêmes informations, a priori elle est bonne, sauf si tout le monde copie tout le monde. Es un trabajo bastante clásico cuando tenés 3 o 4 fuentes que más o menos confirman lo mismo, te quedas con eso, a menos que se estén copiando entre sí los distintos autores. Mais c'est intéressant. Vous connaissez l'auteur de polar, Philippe Kerr. Pero es interesante. ¿Conocen al autor de novelas policiales, Philippe Kerr? Philippe Kerr, il a écrit un épisode qui se déroule dans l'Argentine de Perón aussi. Philippe Kerr La Flamme double, je crois. escribió un episodio. Philippe Kerr. La Flamme double, je crois. La llama doble, creo, escribió Non, il faut un libro que vérifier. transcurre, un episodio que transcurre en la Argentina de Perón. Vous pouvez consulter votre téléphone pendant que je vous parle. Pueden consultar sus teléfonos mientras les hablo. Je dis qu'il y a ce roman sur l'Argentine de Perón. Lo cierto es que tenemos esa novela sobre la Argentina de Perón. Et à chaque page, je savais quel livre il avait lu parce qu'on lit tous les mêmes. Y en cada página yo sabía qué libro había consultado porque todos leemos los mismos libros. Mais pour être plus sérieux, oui, mais ça c'est, quelle que soit l'histoire que vous racontez, donc moi j'ai quand même un peu d'expérience comme journaliste, à un moment les sources concordent. Yo tengo experiencia como periodista, entonces sea cual sea el tema que estamos investigando, en un momento dado las fuentes concuerdan. Pardon. Quand lui parle. Ah, pardon. Quand Philippe Kerr. Ah, bon. Sí, buenas noches. Yo todavía no leí el libro, pero sí vine a esta conferencia porque quería contar una anécdota. En el 79, yo soy belga y llegué a Argentina. Y este primer año me fui de visita casualmente a un pequeño hotel en el sur de Paraguay que se llama Hotel Tirol, que era de un belga. Entonces
fuimos con mis padres, yo era muy joven, y fuimos los tres a visitar un compatriota belga que sabíamos. En Encarnación. En Encarnación. Sí, cerca de Encarnación, Reinhardt se llama un hotel. Y estuvimos ahí con este belga que no contaba mucho, como que era un poco extraño, ¿no? Como que no contaba detalles sobre cómo había logrado construir un hotel de 100 habitaciones, según él, empezando con un kiosquito en la ruta, y nos parecía como medio extraño. Bueno, el tema es que un año después volví a ir ahí con una amiga y jugando al tenis se fue la pilotita al lado y nos encontramos cuando ella me hizo como con la mano para que yo me subiera para ver la pelotita, me encuentro con un militar que me apunta y dicen, esto es un aeropuerto, una pista privada de aeropuerto. Y nos pusimos a investigar y ahí supimos que Mengele había dado el dinero para la construcción de este hotel y que había una habitación ahí perdida arriba que era una suite privada de Mengele que venía ahí con su avión privado a este Hotel Tirol. Bueno, fue una historia de la cual, bueno, tuve un par de pesadillas después, pero pasó hace 40 años esto y me puso así de entrada a los 22 años con una historia de Paraguay, de Argentina, con los ex-nazis, ¿no? Con los nazis, ¿va? Ça, c'est très intéressant parce que les légendes de Mengele fonctionnent toujours comme ça. Es muy interesante porque las leyendas sobre Mengele funcionan siempre así. Il y a toujours généralement une ou deux informations véridiques. Siempre hay una o dos informaciones verídicas. Et après on en fait un James Bond. Y luego se convierte en James Bond. L'avion privé, la avión suite. privado, la suite. Et donc effectivement il est passé par l'hôtel Tyrol, visiblement. Efectivamente pasó por el Hotel Tirol. Mais c'est pas lui qui l'a construit. Pero no fue él el que lo construyó. Les Mengele étaient très radins. Los Mengele eran muy avaros. Et donc ils n'ont pas du tout financé un hôtel au Paraguay. Así que no financiaron en absoluto un hotel en Paraguay. Il n'avait pas d'avion privé. No tenía avión privado. Il n'avait pas de suite. Y no tenía ninguna suite. Mais il y a effectivement le passage par Encarnación où effectivement un certain nombre de nazis ont transité, sont passés par cette ville et par cet hôtel. Pero sí es cierto que estuvo en Encarnación y esa es una ciudad por la que pasaron muchos nazis y lo mismo por ese hotel. Mais il existe toujours, si vous voulez passer des vacances à l'hôtel Tyrol. Y existe todavía el hotel por si quieren ir a pasar las vacaciones. Una última pregunta. Madame devant qui c'est seulement par rapport à votre référence du bouquin de Coeur, ça veut dire que ces bouquins, c'est trop romancier par rapport au vôtre. Et moi, je pense qu'il a des choses très intéressantes, mais sur l'Argentine, sur le péronisme, mais surtout il fait apparaître des choses qui sont, une fille d'Eva Perón, et plein de choses qui sont vraiment très romancières. C'est très intéressant. Il part sur beaucoup les mêmes sources que vous, surtout de votre collègue Ukigoni, qui est là. Traduzco un poco la Salut Ukigoni. Saludamos a Ukigoni que está presente. ¿Puede decir su comentario en español? Sí, sí, sí. Digamos, con respecto al libro que hace referencia de Coeur, es mucho más romanesco que el libro que es realmente basado sobre una realidad con partes romanceadas. En eso hace aparecer, como le decía, una hija de Eva Perón que vivía en campos de concentración en el norte de Argentina, pero hace referencia a redes de cómo entraban los nazis en esa época y las redes, ¿no? Eso sí, pero encuentro de que
es paralelo, pero es mucho más romancier que... Mais c'est pas du tout le... Philippe Kerr et moi, on n'a pas du tout écrit le même livre. Hein. Philippe Kerr y yo no hemos escrito el mismo libro. Philippe Kerr, il a un héros qui s'appelle Bernie. Philippe Kerr tiene un protagonista que se llama Bernie. Et donc le regretté Philippe Kerr baladait Bernie de Berlin au début des années 30 à l'Argentine. Exactement. Le regret parce qu'il est mort il y a peu de temps, Philippe Kerr. Murió hace poco Philippe Kerr. Et donc il promenait son personnage de Bernie. Y hacía pasear a su personaje de Bernie. Du Berlin du début des années 30. Desde el Berlín de comienzos de los años 30. À l'Argentine des années 50. Hasta la Argentina de los años 50. Et donc c'est complètement autre chose. Así que es completamente distinto de lo mío. Merci. Gracias.